Hola gente, bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Inés y hago vídeos en YouTube porque se me da mucho mejor hablar delante de una cámara que hablar en persona. Y bueno, aquí estamos un día más, era un día nublado, pero nos ha salido un poquito el sol, así que ahora perfecto para grabar. Y bueno, hoy vamos a seguir con la tanda de vídeos de mi experiencia siendo autista. Hoy toca el tercer vídeo en el que vamos a empezar a hablar, porque creo que lo voy a estructurar seguramente en 3 vídeos, pero vamos a empezar ya a hablar de mi experiencia en tercero y cuarto de primaria. Y eso, que voy a hacer 3 vídeos porque fueron 2 cursos en los que me pasaron muchas cosas y quiero contarlo todo, sobre todo lo más importante, que lo más importante es mucho. A ver, primero de todo, mi parte favorita, que es enseñaros fotos. Ya sabéis que eso me encanta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Perfecto. Vale, genial. Aquí, mirad esta foto. Aquí estaba yo en mi clase en tercero de primaria. Ya se ve bien. Era del día de la función de Navidad y aquí estoy señalando donde me sentaba, con cara de buenecita y todo. Se ven los ojos un poco raros, pero sería por la foto de la foto. Ha quedado como ha quedado. Y esta que es muy graciosa, es algo muy rara. Justo un año después, en el Festival de Navidad de cuarto de primaria. Acabábamos de actuar y estaba sentada en las escaleras del auditorio donde actuamos. Quien me conozca y sepa dónde vivo, ya. Bueno, el municipio en el que vivo sabe de qué auditorio estamos hablando. Mirad. Es que se ve muy rara la foto. Y tenía los labios así pintados de negro porque ya me los había... O sea, todas las niñas teníamos que llevar los labios pintados de negro. Y yo me los había pintado en casa, pero la maestra, que ahora vamos a hablar de ella, la maestra me obligó a volver a pintármelos y dije no. Y me lo quité y así hice la actuación. Ahí en plan un poco rebelde, porque aunque era buenecilla también tenía mis momentos rebeldes, ¿eh? También. Y bueno, vamos, acabado el momento fotos, vamos con lo fuerte. Eso, que empezamos con un plato fuerte. Mi tutora de aquellos 2 cursos, de tercero y cuarto de primaria. Una señora que me machacaba prácticamente a diario, muchas veces de forma sutil, sin que yo fuera consciente, porque además era pequeña, pero eso, que me machacaba porque no hablaba, porque recordemos que además de autista, también tuve mutismo selectivo, o sea, se me juntaron las 2 cosas en la infancia y bueno, en la adolescencia, hasta los 16 o por ahí también. Así que bueno, vamos a empezar. Esa señora me hizo muchas cosas malas, voy a contar algunas. Bueno, las voy a contar en los 3 vídeos, ahora en este primer vídeo voy a contar ya eso, algunas. Mira, mirad, por ejemplo, yo cuando me hacían preguntas de responder sí o no, casi siempre respondía con la cabeza, en plan, así, cuando decía sí y no, cuando decir no. Eso es prácticamente universal, pero creo que vi que en un país era como que era al revés, pero no me acuerdo qué país era, luego lo busco. Pero esa señora, como sabía que hablaba y eso, no le parecía bien. Entonces, cuando hacía así o así, decía, ¿qué? No te oigo, o no pegues cabezazos, o no hagas el sonajero. Una forma de invalidar mi comunicación, así que yo le tenía que responder hablando, sí o no. Recuerdo que solía poner una voz así como cansada y apagada, porque así es como me sentía con ella, en plan harta, así como, vale, ya tienes lo que quieres, déjame. Eso era a diario y eso pues era una forma de invalidarme, aunque fuera tan pequeña que no me diera cuenta. Y recuerdo que alguna vez me amenazaba. Por ejemplo, muchas veces no me dejaba echarme a llorar aunque tuviera ganas, porque pues me trataba mal y eso. Una vez me dijo algo así como no acabes este ejercicio, no te vas a casa. En realidad sí que me iba a casa, claro, pero igual tardaba un ratito más, en plan 15 minutos, porque ya bajaba, dejaba a mis compañeros y compañeras con sus con quien fuera a recogerlos y luego ya subía, te cogía a quien se hubiese quedado en la clase acabando el ejercicio o lo que sea y ya lo bajaba. Tardaba 15 minutos más. Y claro, cuando me dijo eso, pues sí, yo me puse ahí con cara
de querer echarme a llorar y como vio esa cara, la cara que tenía yo de querer echarme a llorar, añadió, y no quiero que llores. Así que, ale, a tragarse el llanto. No fueron muchas veces, pero maltrato psicológico también, evidentemente, aunque no me diera cuenta en aquella época. Vale. Una vez, una de las veces más heavies, estaba haciendo yo un examen y como ya lo había terminado, fui a entregárselo. Lo que pasa es que me había dejado una pregunta en blanco. Entonces ella vio la pregunta en blanco y se enfadó mucho y me echó una bronca delante de toda la clase, de la que lo único que recuerdo fue así medio en burla. ¿Pero tú estás tonta o qué? Sí, eso me dijo, solo por dejarme una pregunta en blanco. Y después de acabar la bronca esa, me mandó al sitio con el examen y al poco de darme la vuelta y volver al sitio, me gritó ahí súper fuerte, ¡cara dura! Así, así tal cual. O sea, una humillación pública bastante heavy. Y, y yo recuerdo que aquella tarde cuando me recogieron del colegio enseguida dije, la maestra me ha llamado cara dura. Yo era un poco pequeña y no sabía lo que significaba, pero cuando se lo dije a quien me fuera a recoger o ya en casa o lo que fuera, fliparon, la verdad. Esas cosas no deberían permitirse y lo peor es que siguen pasando. No está bien eso, por favor, que no estamos en los años 50, estamos en el siglo XXI, ya está bien. Vale, otra cosilla que voy a contar, pasamos a lo siguiente. Como ya he comentado en otros vídeos, a mí me costaban bastante las matemáticas. Las aprobaba, pero ya iba un poco justita, sobre todo con el tema tablas de multiplicar, que me costó muchísimo aprendérmelas, divisiones, también me costó. Y esa maestra se iba a la pizarra, o sea, escribía una división y se ponía ella a resolverla, pero elegía a alguien de la clase para que le fuera diciendo los resultados numéricos o pasos que hubiera que hacer, etc, etc. Y a mí me tocaba muchas veces, demasiadas. Parece que disfrutaba y todo sacando a mí a hacer las divisiones. Bueno, que no me sacaba, que era desde el sitio, pero da igual, porque estaban todas las miradas puestas en mí al final. Y eso, que como me costaban las matemáticas, tardaba bastante en responder. Lo normal era que respondieras enseguida o que tardases muy pocos segundos, pero me tocaba pensar las tablas de multiplicar con las canciones de Miliki, que me las había aprendido con canciones de Miliki, la mayoría. Miliki era una leyenda de España. Y, y eso, lo que estaba diciendo, que como tenía que pensar, pues me costaba, igual tardaba bastante en decirlo. Entonces esa maestra pues se enfadaba un poco y el resto de mis compañeros y compañeras pues como que también, porque al final era como que estábamos perdiendo tiempo de clase y se pensaban que tardaba en contestar porque no quería hablar, pero no era verdad. Así que al final pues tuvo que intervenir mi padre y explicarle que no era porque no quisiera hablar, era porque me costaba encontrar la respuesta. Y aunque al final todo se aclaró así, a mí me hicieron sentir culpable. Y evidentemente yo no era culpable, o sea, como si el simple hecho de pensar un poquito más despacito, que me costase un poquito más que la media, ya fuese ahí un motivo de no, lo estás haciendo mal, enfado, no vale. Pero bueno, por lo menos se aclaró y ya no fue tanta humillación, tan mal eso. Lo que quiero decir. Bueno, recados. Ahora vamos a la parte recados. Porque esa maestra, para que me acostumbrara a hablar, me mandaba a hacer recados a otras clases. Algunas veces los hacía bien, más o menos bien, pero otras que era, por ejemplo, llevar un objeto cualquiera a una clase, pues yo iba, o sea, no decía nada, yo iba, entraba a la clase, tocaba lo que fuera, abría la puerta, dejaba el objeto en la mesa del maestro o la maestra y me volvía así sin decir nada. Pero eso para ella, como que eso a ella no le parecía bien. Decía que era como hacer el perrito, o sea, otra forma de invalidarme y de burlarse de mí. Y recuerdo una vez que fui, un maestro me dijo no sé qué,
porque fui a su clase a hacer un recado, ya sabéis, y, y pues no me dejó hablar, me mandó de vuelta a clase. Y pues fui a clase y cuando se enteró la maestra se enfadó un montón y se enfadó un montón conmigo en vez de enfadarse con quien se tenía que haber enfadado, con el maestro ese, porque al final había sido el culpable. O sea, todas las culpas eran mías. La culpa era mía, la culpa era mía, la culpa era mía siempre. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Sí, así me hicieron sentir toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia, como ya estáis comprobando si estáis viendo todos los vídeos y los que quedan. Vale, y para terminar, para que este vídeo no sea tan largo, este va a ser bastante más cortito que los demás, pero creo que es mejor porque además, como yo creo que los algoritmos de YouTube, como que los vídeos largos no los muestran, muestran más los cortos, y los shorts también los muestran bastante. Así que pues este va a ser un poco más cortito. Y bueno, voy a contar lo último. Yo en aquella época, en esos cursos, tenía un problema de salud, entonces iba a la pediatra bastante habitualmente. Y una vez que falté a clase hasta la hora del recreo, porque había ido a la pediatra por ese problema de salud, entré a la hora del recreo y fui a buscar a mi tutora para que me abriese la clase, pudiese dejar la mochila y coger el almuerzo y bajar al patio, eso, a almorzar y a jugar. Lógico, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues que me lo negó al principio. ¿Y por qué me lo negó? Pues muy fácil, os voy a explicar. Cuando la encontré, que estaba en una salita hablando con otros maestros y maestras, me preguntó por qué había faltado y le dije que era porque había ido a la pediatra. Ella me preguntó el motivo y no se lo quise decir porque me daba vergüenza. Es lógico, ¿no? Y en vez de haberle valido la explicación que le di de que estaba en la pediatra, como no le quise contar el motivo, no me quiso abrir la clase y me dejó sola ahí en el pasillo y me ignoró mientras se fue a seguir hablando con otros maestros y maestras. Y me acuerdo que pues yo obviamente me sentí muy mal, me sentí ahí bastante nerviosa, me sentí invisible, abandonada y todo eso. Así que al final me gustó mucho y no lo tendría que haber hecho, pero era pequeña y lo hice y le conté le conté el motivo, así el problema de salud. Me daba mucha vergüenza y lo pasé bastante mal, pero por lo menos me dejó entrar ya a la clase y salir al recreo. Así que bueno, lo pasé mal, pero bueno, por lo menos me dejó salir al recreo y eso. Y bueno, con esto termino por este vídeo de contar experiencias de maltrato y eso. En el siguiente vídeo, lo que ya os he comentado, os contaré más cosas que me hizo esa maestra y otras cosillas también que me pasaron con alguna otra maestra o con alguna extraescolar que de alguna forma u otra se entrelazaron con esa señora. ¿Y por qué? Pues ya lo averiguaréis en el siguiente vídeo. Y bueno, así para cerrar quería hacer una reflexión porque este maltrato afecta muchísimo. O sea, yo he escuchado eso, casos de... hace poquito casos de maltrato de maestros, maestras hacia alumnado, porque aunque parezca una cosa del siglo pasado, porque realmente en el siglo pasado estaba totalmente normalizado, esto, aunque se silencia a veces y no sigue en las noticias, es una realidad, es algo que pasa día a día. A mí me pasó y ningún niño, niña, adolescente tendría que pasar por lo que he pasado yo, que lo mío dentro de lo que cabe no fue súper grave porque hay niños y niñas que ya piden no ir al colegio, se provocan el vómito para no ir, incluso se quitan la vida y eso no puede ser. Alguien tiene que hacer algo, no podemos permitir que esto siga pasando, de verdad hay que hacer algo, o sea, si lo estáis viviendo o algo tenéis que contarlo, que se haga algo, que se haga justicia y que esta gente no salga impune, porque como esta señora había gente así un poco de ese estilo en mi colegio y que yo sepa todos salieron impunes, nadie denunciamos y no puede ser, no pueden estar disfrutando de su merecida jubilación sin ni siquiera haber recibido una denuncia, aunque no se hubiese conseguido nada con la denuncia, pero que
se enterasen de que se estaban, como que se enterasen de que estaban haciendo, a ver cómo lo explico, sí, acciones un poco legales contra ellos, como que no estaba bien y que se hiciera un pelín de justicia ahí, de alguna forma o de otra. Y bueno, eso, cuando escucho casos así del maltrato que os he contado, pues no puedo, o sea, no puedo no sentirme identificada porque es algo que me pasó. Igual no hasta tal extremo como escuchan algunos, lo que ya he comentado, pero me pasó. Fueron 2 años de un maltrato psicológico muy sutil del que no fui consciente hasta muchos años adelante. Sabía que me hacía sentir mal, pero no sabía que era tan así. Y nada, eso, en conclusión, que esto es un problema muy grave y que, aunque no se hable mucho de esto, existe y no debería existir. Estas cosas ya no deberían pasar, que estamos en el siglo XXI. Y bueno, con esto voy a terminar. O sea, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí otra vez. Ya sabéis, darle me gusta, suscribiros y comentar si queréis. Siempre comentarios constructivos, siempre nada destructivos. Por favor, si vais a hacer un comentario malo que sea constructivo, por favor, que lo agradecería mucho. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre mucho la sinceridad, o sea, sinceridad ante todo. Si me queréis hacer alguna sugerencia para mejorar, yo encantada. Y bueno, eso. Que muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo en el que seguiré hablando de mis experiencias en aquellos cursos de primaria. Chao, muchísimas gracias por llegar hasta aquí.